Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Lo que voy a contarles sucedió hace apenas 3 meses, en una noche que jamás podré olvidar. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 34 años y soy conductor de camiones de carga. Vivo en Guadalajara, Jalisco, pero mi trabajo me lleva por toda la República Mexicana. Esta historia no la he contado a nadie más que a mi esposa, y ella apenas me cree. Pero necesito sacarla de mi pecho porque desde esa noche no puedo dormir tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas luces parpadeantes de la gasolinera y escucho esos sonidos que aún me hacen temblar. Si alguna vez han manejado por la carretera 45 que va hacia Zacatecas, sabrán que hay tramos muy solitarios, especialmente de noche, lugares donde no hay nada más que oscuridad y el sonido del viento. Pero lo que me pasó esa noche va más allá de cualquier miedo que haya sentido en mis 15 años como chofer. La noche del 15 de junio era un martes por la noche cuando salí de Guadalajara con destino a Zacatecas. Llevaba una carga de electrodomésticos que tenía que entregar temprano al día siguiente. El viaje normalmente me toma unas 4 horas, pero esa noche todo se complicó desde el inicio. Primero, hubo un accidente en la autopista que me retrasó casi 2 horas. Cuando finalmente pude continuar, ya eran las 11 de la noche. Mi camión, un Kenworth, que he manejado por años, ronroneaba suavemente mientras atravesaba la carretera casi vacía. La radio tocaba música norteña muy bajito, y yo iba pensando en llegar a casa al día siguiente para el cumpleaños de mi hija menor. Había prometido estar ahí, y no quería fallarle otra vez. Fue alrededor de la medianoche cuando noté que el indicador de combustible estaba muy bajo. Había calculado mal, y con el retraso del accidente, necesitaba parar a cargar gasolina urgentemente. El problema era que a esa hora, la mayoría de las gasolineras estaban cerradas. Seguí manejando con cierta preocupación, revisando cada pocos minutos el indicador que seguía bajando. La carretera estaba completamente oscura, solo iluminada por las luces de mi camión. A ambos lados, el paisaje desértico se perdía en la negrura de la noche. Justo cuando empezaba a preocuparme seriamente por quedarme sin combustible en medio de la nada, vi unas luces a lo lejos. Al principio pensé que era otro vehículo, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que era una gasolinera. Las luces parpadeaban de manera extraña, como si hubiera algún problema eléctrico, pero al menos estaba abierta. El letrero decía Gasolinera San Miguel, y debajo había unas palabras que no pude leer bien por la distancia y el parpadeo de las luces. Me estacioné junto a una de las bombas y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, casi ensordecedor después de horas escuchando el rugido del camión. No había otros vehículos en la estación, lo cual no me extrañó considerando la hora y lo apartado del lugar. Bajé de la cabina y estiré las piernas. El aire nocturno estaba fresco, pero había algo en el ambiente que me puso nervioso. No sabría explicar qué era exactamente, pero sentía como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. La oficina de la gasolinera tenía las luces encendidas, pero parecía vacía. Las ventanas estaban sucias y desde afuera era difícil ver el interior con claridad. Me acerqué a la puerta principal, que tenía un letrero que decía «Abierto 24 horas», pero parecía muy viejo y desgastado. Toqué el cristal de la puerta varias veces, pero nadie respondió. Probé a abrir y, para mi sorpresa, estaba sin seguro. La puerta se abrió con un crujido largo y desagradable, como si no la hubieran usado en mucho tiempo. ¿Hay alguien?, grité, pero mi voz se perdió en el interior silencioso. Esperé unos segundos y volví a intentar. «Hola, necesito cargar combustible». Finalmente decidí entrar. El interior estaba iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban constantemente, creando sombras que bailaban por todas partes. Había estantes con productos, pero todo parecía cubierto de polvo. Las latas de refrescos en el refrigerador tenían una fecha de caducidad
de hace más de un año. Detrás del mostrador había una silla vacía y una caja registradora antigua que parecía no haber sido usada en mucho tiempo. Todo el lugar tenía un olor extraño, como a humedad y algo más que no pude identificar. «Disculpe, ¿hay alguien que me pueda atender?», volví a gritar, esta vez más fuerte. Mi voz resonó en el local vacío, pero no hubo respuesta. Pensé en irme y buscar otra gasolinera, pero el indicador de combustible de mi camión ya estaba en rojo. No tenía opción. Necesitaba cargar gasolina ahí o me quedaría varado en la carretera. Salí de la oficina y me dirigí hacia las bombas. Para mi sorpresa, una de ellas se encendió automáticamente cuando me acerqué. La pantalla digital mostraba números que cambiaban constantemente, como si estuviera funcionando mal. Tomé la manguera y la conecté al tanque de mi camión. El combustible comenzó a fluir normalmente, lo cual me tranquilizó un poco. Al menos podría continuar mi viaje, aunque todo ese lugar me daba muy mala espina. Mientras el tanque se llenaba, decidí caminar un poco para estirar las piernas. La gasolinera tenía un área de descanso con algunas mesas de picnic que se veían muy deterioradas. Más allá, había lo que parecía ser un taller mecánico abandonado. Fue entonces cuando escuché el primer ruido extraño. Era como un susurro muy suave, pero no podía determinar de dónde venía. Me quedé inmóvil, aguzando el oído, pero solo escuchaba el sonido del combustible entrando en el tanque de mi camión. Pensé que había sido el viento, pero el aire estaba completamente en calma. No se movía ni una hoja de los pocos arbustos que había alrededor de la estación. El ruido se repitió, esta vez más claro. Era definitivamente como si alguien estuviera susurrando palabras que no podía entender. Venía de la dirección del taller abandonado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté dirigiéndome hacia el sonido. Pero conforme me acercaba, el susurro se detuvo completamente. El taller tenía las puertas abiertas de par en par y adentro estaba completamente oscuro. Usé la linterna de mi teléfono para iluminar el interior. Había herramientas esparcidas por el suelo, un auto muy viejo levantado en un elevador y aceite derramado por todas partes. Todo parecía haber sido abandonado de repente, como si los trabajadores hubieran salido corriendo sin llevarse nada. Había tazas de café a medio tomar en una mesa y un calendario colgado en la pared que marcaba una fecha de hace 3 años. Regresé hacia mi camión sintiendo cada vez más incómodo. El tanque ya estaba casi lleno y solo quería pagar y salir de ahí lo más rápido posible. Pero cuando llegué a la bomba, noté algo que me heló la sangre. En el suelo, alrededor de mi camión, había huellas de pasos descalzos en la tierra, pero no eran huellas normales. Parecían demasiado largas, y los dedos se veían alargados de una manera extraña. Además, había muchas, como si varias personas hubieran estado caminando alrededor de mi vehículo mientras yo estaba en el taller. Miré hacia todos lados, pero no vi a nadie. La gasolinera seguía completamente desierta, iluminada solo por esas luces que no dejaban de parpadear. El silencio era absoluto, excepto por el sonido final del combustible terminando de llenar el tanque. La bomba se detuvo automáticamente y colgué la manguera. Necesitaba pagar, pero no había nadie en la oficina. Decidí dejar el dinero en el mostrador con una nota explicando cuánto había cargado. Cuando entré nuevamente a la oficina, las luces fluorescentes parpadearon más intensamente, como si estuvieran a punto de fundirse. Y fue entonces cuando vi algo que me hizo temblar de pies a cabeza. En el espejo que estaba detrás del mostrador, pude ver el reflejo de alguien parado justo detrás de mí. Era una figura alta y delgada, completamente inmóvil. Pero cuando me volteé rápidamente, no había nadie ahí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Dejé el dinero en el mostrador sin contar y salí corriendo hacia mi camión. Pero justo cuando estaba a punto de subir a la cabina, escuché una voz que jamás podré olvidar. «No te vayas todavía, Ricardo». La voz había salido de la oscuridad, pero sonaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Era una voz ronca, áspera, como si la persona no hubiera hablado en mucho tiempo. Lo más terrorífico era que había dicho mi nombre, un nombre que no aparecía en ninguna parte de mi camión ni de mis documentos. Me quedé paralizado junto a la puerta de la cabina.
Mis manos temblaban tanto que no podía ni siquiera abrir la manija. ¿Quién está ahí?, logré preguntar, aunque mi voz salió como un susurro. No hubo respuesta, pero las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear más rápido, creando un efecto estroboscópico que me mareaba. En cada destello, podía jurar que veía sombras moviéndose entre las bombas de combustible, figuras altas y delgadas que desaparecían cuando las luces se encendían completamente. Finalmente logré abrir la puerta del camión y subí de un salto. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el encendido. La dejé caer 2 veces antes de lograr encender el motor. El rugido del Kenworth nunca me había sonado tan reconfortante. Puse la palanca en reversa y comencé a salir del espacio de la bomba. Pero cuando miré por el espejo lateral, vi algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Había alguien parado justo detrás de mi camión, una figura completamente negra que no se movía para dejarme pasar. Frené bruscamente y miré por la ventana trasera. No había nadie ahí. El área detrás de mi camión estaba completamente vacía. Pero cuando volví a mirar el espejo, la figura seguía ahí, ahora más cerca del camión. Decidí acelerar y salir de ahí sin importar lo que hubiera atrás. Pisé el acelerador y el camión se movió hacia atrás rápidamente. No sentí que hubiera golpeado nada, pero en el espejo la figura había desaparecido. Puse la palanca en primera y aceleré hacia la salida de la gasolinera. Pero justo cuando estaba llegando a la carretera, todas las luces de la estación se apagaron de golpe. La oscuridad fue total y absoluta. Mi camión siguió avanzando hacia la carretera guiado solo por sus propias luces. Pero entonces, escuché algo que me hizo gritar de terror. Eran pasos corriendo, muchos pasos, como si varias personas estuvieran corriendo junto a mi camión a la misma velocidad. Aceleré más, pero los pasos se mantuvieron al ritmo. Por la ventana lateral solo veía oscuridad, pero podía escuchar claramente el sonido de pies golpeando el asfalto justo al lado de mi puerta. Por favor, que esto sea una pesadilla, murmuré mientras trataba de acelerar más. Pero mi camión ya iba a su velocidad máxima y los pasos continuaban ahí, constantes y aterradores. Entonces comenzaron los golpes. Primero suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta de la cabina con los nudillos, pero rápidamente se volvieron más fuertes y desesperados. Boom, 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 contra el metal de mi camión. Miré hacia la ventana lateral y por un segundo, iluminado por las luces de mi propio camión, vi un rostro pegado al cristal. Era el rostro de un hombre, pero había algo terriblemente mal en él. Los ojos eran completamente negros, sin iris ni pupila, y la boca estaba abierta de una manera imposible, mostrando dientes que parecían demasiado largos y afilados. Grité y el camión se tambaleó porque moví bruscamente el volante. Cuando volví a mirar, ya no había nada en la ventana, pero los golpes continuaron por varios minutos más hasta que gradualmente se fueron desvaneciendo. Manejé durante 1 hora completa sin detenerme, revisando constantemente los espejos. No fue hasta que vi las luces de otra gasolinera, esta vez una cadena conocida con varios carros estacionados, que me atreví a parar. Bajé del camión con las piernas temblorosas y revisé toda la carrocería. Había marcas extrañas en el metal, como rasguños profundos que formaban líneas paralelas, como si hubieran sido hechos por garras. El encargado de la gasolinera, un señor mayor muy amable, me preguntó si me sentía bien porque estaba muy pálido. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que había sido mi imaginación, pero en lugar de eso, su expresión se volvió muy seria. ¿Estación San Miguel, dijiste?, me preguntó. Cuando le confirmé el nombre, negó con la cabeza lentamente. Joven, esa gasolinera cerró hace más de 3 años, me dijo con voz grave. Hubo un accidente terrible ahí. Varias personas desaparecieron una noche y nunca las encontraron. Desde entonces, dicen que el lugar está maldito. Pero yo estuve ahí, insistí. Cargué combustible y dejé dinero. El hombre me miró con una mezcla de preocupación y miedo. Revise su tanque, joven, hágame caso. Revisé el indicador de combustible de mi camión y mi corazón se detuvo. Estaba exactamente en el mismo nivel que antes de parar en la gasolinera, como si nunca hubiera cargado ni una sola gota de combustible. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando revisé mi cartera.
El dinero que había dejado en el mostrador de la gasolinera ya no estaba ahí. Había desaparecido completamente. El viejo encargado me ayudó a cargar combustible real y me aconsejó que no viajara solo por las noches en esa carretera. Hay lugares en este mundo que no están hechos para los vivos, me dijo antes de que me fuera. Llegué a Zacatecas cuando ya estaba amaneciendo. Hice mi entrega y regresé a Guadalajara por una ruta diferente, aunque me tomó 2 horas más de lo normal. Desde esa noche, no he podido hacer viajes nocturnos. Cada vez que manejo cuando está oscuro, veo luces parpadeantes a lo lejos y escucho pasos corriendo junto a mi camión. Mi jefe tuvo que cambiarme a rutas de día porque ya no puedo concentrarme cuando oscurece. Lo peor es que he investigado por internet y he encontrado otros testimonios similares. Otros conductores que han parado en gasolineras que no deberían existir. Lugares que cerraron hace años pero que siguen apareciendo para viajeros solitarios en la noche. Mi esposa dice que debería ver a un doctor, que tal vez fue el cansancio o el estrés. Pero yo sé lo que viví esa noche. Sé que toqué esas bombas de combustible, que escuché esa voz pronunciar mi nombre, que vi ese rostro en la ventana de mi camión. Y sé que las marcas en el metal de mi Kenworth no las puse yo. Hace una semana, un compañero chofer me dijo que había visto una gasolinera extraña en esa misma carretera. Me describió exactamente el mismo lugar, las mismas luces parpadeantes, el mismo letrero de gasolinera San Miguel. Le supliqué que no parara ahí, pero se rió y me dijo que estaba exagerando. Eso fue hace 5 días. Desde entonces nadie ha sabido nada de él. Su camión apareció abandonado a un lado de la carretera, sin combustible, sin dinero y sin conductor. La policía dice que probablemente lo asaltaron, pero yo sé la verdad. Sé que paró en esa gasolinera que no debería existir. Sé que escuchó su nombre salir de la oscuridad. Y sé que ya no va a regresar, porque ahora entiendo algo terrible. Esa gasolinera no está ahí para vender combustible, está ahí para otras cosas, para llevarse a la gente que está sola en la carretera, a los que no tienen a dónde ir o a quien les importe si desaparecen. Yo tuve suerte, si se le puede llamar suerte a esto. Logré escapar, pero quedé marcado. Y cada noche, cuando trato de dormir, escucho esa voz áspera que susurra mi nombre desde la oscuridad. Ricardo, Ricardo, todavía no termina tu turno. Por eso ya no manejo de noche, por eso cambié de ruta, porque sé que si vuelvo a ver esas luces parpadeantes a lo lejos, si vuelvo a parar en esa gasolinera maldita, la próxima vez no voy a tener tanta suerte, la próxima vez no voy a salir de ahí. Y lo más aterrador de todo es que, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que pasé, hay una parte de mí que quiere regresar, que siente una atracción extraña hacia ese lugar, como si algo de mí se hubiera quedado ahí esa noche y no pudiera estar completo hasta que regrese por ello. Pero sé que eso es exactamente lo que quieren. Sé que están esperando a que baje la guardia, a que piense que tal vez fue solo mi imaginación. Están esperando a que regrese. Y también sé que, tarde o temprano, lo voy a hacer. Porque los lugares como esa gasolinera no te dejan ir realmente. Solo te dan un respiro. Te dejan pensar que escapaste, para que el terror sea aún mayor cuando finalmente regreses. Y siempre regresas. Siempre. Hay lugares en este mundo que parecen estar fuera del tiempo, sitios donde la realidad se vuelve extraña y las cosas que creemos normales dejan de tener sentido. Las gasolineras de carretera son uno de esos lugares. Están ahí, solas en medio de la nada, iluminadas por luces que cortan la oscuridad como cuchillos. Durante el día pueden parecer normales, pero cuando llega la noche, cuando el mundo se queda en silencio y solo queda el sonido del viento, estas estaciones se convierten en algo más, algo que no deberían ser. Lo que les voy a contar no es una historia inventada, es algo que me pasó a mí, algo que cambió mi vida para siempre y que me hace despertar cada noche empapado en sudor frío. Mi nombre es Ricardo Mendoza García. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como vendedor de maquinaria industrial y paso mucho tiempo en la carretera, viajando de ciudad en ciudad.
Pensaba que ya había visto todo lo que la carretera podía mostrarme, pero estaba muy equivocado. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. Había estado en una reunión en León que se alargó más de lo esperado, y ya eran las 9 de la noche cuando salí de la ciudad. El plan era llegar a Aguascalientes esa misma noche para otra cita temprano al día siguiente. La carretera 45 estaba casi vacía. Solo algunas camionetas de carga y uno que otro auto como el mío rompían la monotonía del asfalto. Llevaba 2 horas manejando cuando mi carro comenzó a hacer ruidos extraños. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después de unos minutos era imposible ignorar ese sonido metálico que venía del motor. Me detuve en el acotamiento y revisé bajo el cofre con la luz de mi celular. No entendía mucho de mecánica, pero era evidente que algo no estaba bien. El motor se veía diferente de como lo recordaba. Había líquidos donde no debería haberlos y algunos cables parecían estar sueltos. Lo peor de todo era que mi teléfono no tenía señal. Había manejado por esa carretera muchas veces antes, pero esa noche parecía diferente, más larga, más oscura. Las montañas a los lados se veían como grandes sombras que me observaban. Decidí seguir manejando despacio, esperando encontrar algún lugar donde pudiera pedir ayuda. El carro hacía cada vez más ruido, pero seguía funcionando. Después de media hora viendo solo oscuridad, apareció una luz a lo lejos. Era una gasolinera. Se veía vieja, de esas que construyeron en los años 80, con un letrero que decía «Estación de servicio El Descanso», en letras rojas que parpadeaban. No recordaba haber visto esa gasolinera antes en mis viajes por esa carretera, pero en ese momento me pareció un milagro. Me acerqué y vi que había un solo empleado, un hombre mayor que estaba sentado detrás del mostrador de la tienda. Tenía el cabello blanco y arrugado, y llevaba un overol azul manchado de grasa. Cuando me vio llegar, salió y se acercó a mi carro. «Buenas noches», me dijo con una voz áspera. «¿Qué necesita?» Le expliqué lo que pasaba con mi carro, y él asintió como si ya supiera cuál era el problema antes de que yo terminara de hablar. «Esto va a tardar un rato», me dijo mientras abría el cofre. «¿Por qué no entra a la tienda y se toma un café mientras trabajo?» La tienda estaba iluminada con luces fluorescentes que hacían un ruido constante y molesto. Había estantes con productos básicos, refrescos, dulces, cigarros y algunas cosas para el carro. Todo se veía viejo, como si llevara años ahí sin que nadie lo comprara. Me serví un café de una máquina que estaba en una esquina. El café estaba amargo y frío, pero lo necesitaba para mantenerme despierto. Miré por la ventana y vi al hombre trabajando en mi carro. Sus movimientos eran extraños, demasiado rápidos para alguien de su edad. Fue entonces cuando empecé a notar las cosas raras. Las fotos en la pared de la tienda mostraban la gasolinera en diferentes épocas, pero en todas las fotos aparecía el mismo hombre, con el mismo overol, con la misma cara. En una foto que parecía de los años 90, en otra de los 80, incluso había una que parecía mucho más vieja, de los 70 quizás, y ahí estaba él, igual que ahora. Pensé que tal vez eran fotos de familia, padre e hijo, abuelo y nieto, gente que se parecía mucho, pero mientras más las veía, más seguro estaba de que era la misma persona en todas. Salí de la tienda para ver cómo iba el trabajo en mi carro. El hombre estaba parado junto al cofre, limpiándose las manos con un trapo sucio. «Ya está», me dijo. «Era solo una manguera suelta, no le va a costar nada». Revisé el motor y efectivamente parecía estar todo en orden. Le agradecí y me dirigí hacia la puerta del conductor, pero él me detuvo. «¿No va a cargar gasolina?», me preguntó. «El tanque se ve medio vacío». Miré el indicador de combustible y se me heló la sangre. Marcaba casi vacío, pero estaba seguro de que cuando salí de León tenía más de medio tanque. Había manejado solo 2 horas y media. Era imposible que hubiera gastado tanta gasolina. «Debe estar fallando el medidor», le dije tratando de sonar calmado. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era como si supiera algo que yo no sabía. «Mejor cargue», me dijo. «La próxima estación está muy lejos». Tenía razón. No recordaba haber visto otra gasolinera en kilómetros y no quería quedarme varado en medio de la carretera. Le dije que sí y me dirigí a una de las bombas.
Mientras cargaba gasolina, el hombre se quedó parado junto a mí observándome. No decía nada, solo me miraba con esos ojos que parecían mucho más viejos de lo que su cara indicaba. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, le pregunté para romper el silencio. Mucho tiempo, respondió. Desde que abrió la estación. ¿Cuándo fue eso? En 1963. Eso significaba que llevaba más de 40 años trabajando ahí. Era posible, aunque se veía demasiado bien conservado para alguien que debería tener por lo menos 70 años. La bomba se detuvo automáticamente cuando el tanque se llenó. 42 litros. Eso era imposible. Mi carro tenía un tanque de 50 litros, y según yo tenía más de medio tanque cuando llegué. Los números no cuadraban. Regresé a la tienda para pagar y aproveché para preguntarle si había baño. Me señaló una puerta al fondo de la tienda. El baño estaba sucio y olía mal, pero era lo que había. Mientras me lavaba las manos, miré mi reflejo en el espejo manchado que estaba sobre el lavabo. Me veía cansado, más de lo normal. Mis ojos estaban rojos y tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me asustó fue que por un momento, solo por un segundo, vi otra cara en el espejo. No era mi cara, sino la de alguien más. Alguien que parecía estar gritando en silencio. Parpadeé y volví a ser yo. Pero el miedo ya había entrado en mi cuerpo como agua helada. Salí del baño rápidamente y me dirigí al mostrador para pagar. El hombre estaba ahí, contando dinero de una caja registradora que parecía ser de los años 80. Son 500 pesos, me dijo sin levantar la vista. Le di el dinero y tomé el recibo. Mientras guardaba mi cartera, noté que había más fotos en la pared detrás del mostrador. Estas eran diferentes. Mostraban a personas que parecían ser clientes, gente normal que había pasado por la gasolinera a lo largo de los años. Pero todos tenían algo en común. En todas las fotos, las personas se veían asustadas. No era una sonrisa fingida o cansancio normal de viajero. Era miedo real, el tipo de miedo que no puedes fingir. ¿Quiénes son?, le pregunté señalando las fotos. Clientes que han pasado por aquí, respondió el hombre. Me gusta tomar fotos para recordar a la gente. No recordaba que me hubiera tomado ninguna foto, pero mientras más miraba las imágenes, más me daba cuenta de que había algo familiar en algunas de esas caras. Como si las hubiera visto antes, en sueños tal vez, o en pesadillas. Una foto en particular me llamó la atención. Era de un hombre joven, de mi edad más o menos, parado junto a un carro que se parecía mucho al mío. Tenía el mismo color, el mismo modelo. El hombre en la foto se veía exactamente como yo me había visto en el espejo del baño. Cansado, con ojeras, con esa expresión de miedo que no podía ocultar. ¿Cuándo tomó esta foto?, le pregunté. El hombre siguió mi dedo hasta la imagen y sonrió de nuevo con esa sonrisa que me ponía los nervios de punta. Esa es vieja, dijo, de hace muchos años. Pero eso era imposible. El carro en la foto era igual al mío. Hasta tenía las mismas calcomanías en el parabrisas. Empecé a sentir que algo estaba muy mal. El aire de la tienda se había vuelto pesado, como si fuera difícil respirar. Las luces fluorescentes parecían más brillantes y su zumbido se había vuelto más fuerte. Creo que ya me voy, le dije tratando de sonar normal. Claro, respondió el hombre. Tenga cuidado en la carretera. A veces pasan cosas extrañas de noche. Salí de la tienda y caminé rápidamente hacia mi carro. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Solo quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Encendí el motor y salí de la gasolinera. En el espejo retrovisor vi al hombre parado en la entrada de la tienda, observándome mientras me alejaba. Siguió ahí hasta que desapareció en la oscuridad. Manejé durante 20 minutos tratando de calmarme. Me decía a mí mismo que todo había sido producto del cansancio y los nervios. Las carreteras de noche pueden jugar trucos en la mente. Eso lo sabía bien por todos mis años viajando. Pero entonces empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Primero fue el radio. Estaba escuchando una estación de música cuando de repente cambió a una estación diferente. No era música normal, sino sonidos extraños, como voces susurrando en un idioma que no podía entender. Cambié la estación manualmente, pero siguió igual. Apagué el radio completamente, pero los sonidos continuaron saliendo de las bocinas. Después fue el aire acondicionado.
Se encendió solo y comenzó a salir un aire tan frío que empecé a temblar. Traté de apagarlo, pero los controles no respondían. El aire siguió saliendo cada vez más frío, hasta que pude ver mi propio aliento dentro del carro. Lo más raro era la carretera. Llevaba manejando más de 1 hora desde que salí de la gasolinera, pero no había visto ni un solo letrero, ni una salida, ni otro carro. Era como si estuviera manejando en círculos por el mismo tramo de carretera una y otra vez. Revisé el GPS de mi celular, pero la pantalla mostraba solo estática. No había señal, no había mapa, solo rayas grises que se movían como si fueran hormigas. Empecé a entrar en pánico. Pisé más fuerte el acelerador tratando de encontrar alguna señal de civilización. Cualquier cosa. Una casa, otra gasolinera, un restaurante, lo que fuera. En lugar de eso, vi luces adelante. Al principio pensé que era otro carro, pero mientras me acercaba me di cuenta de que las luces no se movían. Eran luces fijas, como las de una gasolinera. No podía ser posible, pero ahí estaba otra vez. Estación de servicio El Descanso. Las mismas letras rojas parpadeantes, la misma construcción vieja, el mismo hombre parado en la entrada. Me detuve en seco en medio de la carretera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto no tenía sentido. Había manejado en línea recta durante más de 1 hora. Era imposible que hubiera regresado al mismo lugar. El hombre me hizo una seña con la mano, invitándome a acercarme. Aunque tenía miedo, sabía que no podía quedarme ahí parado para siempre. Además, mi carro empezaba a hacer ruidos extraños otra vez. Me acerqué despacio a la gasolinera. El hombre se veía exactamente igual que antes, como si no hubiera pasado ni 1 minuto desde que me fui. Regresó pronto, me dijo con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. ¿Cómo es posible que esté aquí otra vez?, le pregunté. Manejé derecho durante más de 1 hora. La carretera puede ser confusa de noche, respondió. Es fácil perderse. Esto no es normal, le dije. Algo está mal aquí. El hombre se acercó más a mí. En la luz de la gasolinera pude ver su cara con más claridad. Su piel se veía extraña, como si fuera de cera. Sus ojos no parpadeaban, solo me miraban fijamente. ¿Por qué no entra a la tienda?, me dijo. Parece que necesita descansar. No quería entrar, pero mi carro había empezado a hacer más ruido y ahora también salía humo del cofre. No tenía opción. Dentro de la tienda, las luces fluorescentes parpadeaban más que antes. Los productos en los estantes se veían más viejos, cubiertos de polvo. Algunos tenían fechas de caducidad de hace años. Me dirigí hacia las fotos en la pared otra vez. Ahora había una nueva. Era de mí, parado junto a mi carro, tal como había estado la primera vez que llegué a la gasolinera. Pero mi expresión era diferente. Se veía más asustado, más desesperado. ¿Cuándo tomó esta foto?, le grité al hombre. Hace mucho tiempo, respondió desde detrás del mostrador. Miré las otras fotos con más atención. Todas las personas se veían aterradas, pero ahora notaba algo más. Todas llevaban la misma ropa en todas las fotos, como si hubieran estado usando lo mismo durante años. Todas tenían la misma expresión de desesperación, y todas parecían estar pidiendo ayuda con los ojos. ¿Qué es este lugar?, le pregunté. El hombre no respondió. Solo sonrió y empezó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido en el piso de la tienda. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. La jalé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Era como si estuviera soldada al marco. No puede irse todavía, dijo el hombre detrás de mí. Acaba de llegar. Me volteé y vi que ya no se veía como antes. Su cara había cambiado. Se había vuelto más vieja, más arrugada. Su piel se había puesto gris y sus ojos ahora eran completamente negros. ¿Qué quiere de mí?, le grité. Nada especial, respondió con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. Solo quiero que se quede, como se quedaron todos los demás. Miré las fotos otra vez y entendí la horrible verdad. Todas esas personas seguían ahí, de alguna manera, atrapadas en este lugar, obligadas a regresar una y otra vez. Mire, me dijo el hombre señalando hacia la ventana. Afuera, en la gasolinera, había otros carros. Carros de diferentes épocas, algunos muy viejos, otros más nuevos. Todos estaban vacíos.
pero sus dueños aparecían en las fotos de la pared. Todos trataron de irse, continuó el hombre. Pero la carretera siempre los trae de vuelta, y cada vez que regresan, se quedan un poco más de tiempo, hasta que ya no pueden irse nunca. Traté de romper la ventana con una silla, pero el vidrio no se quebró. Era como si fuera de acero. Corrí hacia la parte de atrás de la tienda, buscando otra salida, pero no había ninguna puerta, ninguna ventana, nada. Estaba atrapado. El hombre se acercó a mí lentamente. Con cada paso que daba se veía más viejo, más descompuesto. Su piel comenzó a colgarse de sus huesos como si fuera ropa mojada. «No se preocupe», me dijo con esa voz que ahora sonaba como el viento pasando por una tumba. Al principio es difícil, pero después se acostumbra. Todos se acostumbran. «¿Qué va a pasar conmigo, no?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Lo mismo que les pasó a todos los demás. Va a intentar irse, va a manejar por la carretera toda la noche, y va a regresar aquí, una y otra vez, hasta que entienda que este es su hogar ahora. Las luces de la tienda empezaron a parpadear más rápido. Los productos en los estantes comenzaron a moverse solos, cayéndose al piso y haciendo ruidos que sonaban como llantos. «¿Desde cuándo está usted aquí?», le pregunté. «Desde 1973», respondió. «Yo era como usted, un viajero que se detuvo aquí por casualidad, pero el lugar me gustó tanto que decidí quedarme para siempre». Su risa sonó como cristales rompiéndose. De repente, la puerta de la tienda se abrió sola. Corrí hacia ella sin pensarlo 2 veces. Salí corriendo hacia mi carro y me subí. Las llaves estaban en el contacto, aunque no recordaba haberlas dejado ahí. El motor arrancó inmediatamente y salí de la gasolinera a toda velocidad. En el espejo retrovisor vi al hombre parado en la misma posición, observándome alejarme con esa sonrisa horrible. Esta vez iba a ser diferente. Esta vez iba a encontrar la salida. Manejé durante horas. El tanque de gasolina nunca bajó de lleno sin importar cuánto tiempo pasara manejando. El radio siguió tocando esas voces susurrantes. El aire acondicionado siguió soplando aire helado, pero lo peor era que la carretera nunca cambiaba. Los mismos cerros, los mismos árboles, las mismas curvas. Cuando empezó a amanecer, pensé que había logrado escapar, pero entonces vi las luces otra vez. Estación de servicio El Descanso. Ahí estaba el hombre, esperándome como siempre. Esa fue la segunda vez que regresé. La tercera vez fue más fácil. Ya no corrí, ya no grité. Solo entré a la tienda y me senté en el piso a esperar. La cuarta vez ni siquiera traté de irme. Me quedé sentado en el carro durante toda la noche, mirando al hombre que me observaba desde la puerta de la tienda. La quinta vez entendí que ya no había escape. Ahora llevo aquí no sé cuánto tiempo. Los días y las noches se han vuelto lo mismo. A veces vienen otros viajeros, gente como yo que se detiene porque su carro tiene problemas o porque necesita gasolina. Los veo llegar con la misma expresión de cansancio que yo tenía. Los veo hablar con el hombre, comprar gasolina, entrar a la tienda. Los veo salir pensando que van a continuar con sus vidas, pero siempre regresan. Y cada vez que regresan, están un poco más pálidos, un poco más desesperados, un poco más perdidos, hasta que finalmente entienden, como entendí yo, que este lugar nunca los va a dejar ir. Anoche llegó una mujer joven. Tenía problemas con su carro, igual que yo. El hombre le arregló el motor, le vendió gasolina, le tomó una foto. Ella se fue pensando que había tenido suerte de encontrar ayuda en medio de la nada. Pero yo sé que va a regresar. Siempre regresan. Y cuando lo haga, va a ver mi foto en la pared junto a todas las demás. Va a ver mi cara de desesperación. Y va a entender que yo también fui como ella una vez. Que yo también pensé que podía escapar. El hombre de la gasolinera me sonríe desde el mostrador. Ya no me da miedo su sonrisa. Es como la sonrisa de un viejo amigo, porque ahora yo también formo parte de este lugar. Ahora yo también estoy atrapado aquí para siempre. Y si algún día usted está manejando por la carretera 45 de noche, y su carro empieza a hacer ruidos extraños, y ve las luces de una gasolinera que dice, Estación de servicio El Descanso, por favor, siga manejando. No se detenga. No importa qué tan urgente sea su necesidad de ayuda, siga manejando y no mire atrás, porque si se detiene,
Si entra a esa tienda, si habla con ese hombre, usted va a terminar como yo. Va a terminar como todos nosotros, atrapado aquí para siempre, esperando a que llegue el siguiente viajero, el siguiente que va a unirse a nuestra colección de fotos en la pared que nunca deja de crecer. Antes de contarles esta historia, debo decir que mi cuñado Roberto trabajó como trailero durante más de 20 años. Él me contó esto una noche de diciembre, temblando mientras tomaba café, y juro que sus ojos mostraban un miedo que nunca había visto antes. Lo que van a leer pasó realmente, según él, en una de esas noches malditas que a veces te tocan en la carretera. Me llamo José Manuel Hernández Ruiz. Soy de Guadalajara, Jalisco, y llevo 15 años manejando tráiler por todo México. He visto de todo en las carreteras, accidentes terribles, fantasmas en los caminos, luces extrañas, pero nada me había preparado para lo que me pasó esa noche en La Rumorosa, allá en Baja California. Era un viernes de octubre del año pasado. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Tijuana hasta Mexicali, una ruta que había hecho cientos de veces. La Rumorosa es esa carretera serpenteante que baja de la sierra, llena de curvas peligrosas donde muchos traileros han perdido la vida. Siempre me daba respeto ese tramo, pero esa noche algo se sentía diferente desde que subí el tráiler. Eran como las 10 de la noche cuando empecé el descenso. La niebla había comenzado a formarse, algo normal en esa zona, pero esta vez era más espesa de lo usual. Tuve que bajar la velocidad y prender las luces intermitentes, porque apenas podía ver unos metros adelante. El viento soplaba fuerte y hacía que el tráiler se bamboleara un poco, nada fuera de lo normal, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Iba escuchando música norteña para mantenerme despierto cuando de repente la radio comenzó a hacer ruidos extraños, como si alguien estuviera cambiando las estaciones. Pensé que era por la altura y las montañas, que a veces interfieren con la señal, así que la apagué. Fue entonces cuando empecé a escuchar otros sonidos. Al principio pensé que era el viento, pero después me di cuenta de que parecían voces muy lejanas que venían de algún lugar entre la niebla. No podía entender lo que decían, pero sonaban como si estuvieran pidiendo ayuda. Me detuve en una de las áreas de descanso para revisar si había alguien que necesitara auxilio, porque nosotros los traileros siempre nos ayudamos entre hermanos de la carretera. Bajé del tráiler con mi lámpara y caminé un poco hacia donde creía haber escuchado las voces, pero no había nadie. Solo rocas, matorrales y esa niebla que cada vez se hacía más densa. Decidí regresar al tráiler y seguir mi camino. Pero cuando volví, noté algo que me heló la sangre. En el parabrisas, escrito con el dedo en el vapor que se había formado, había unas palabras que decían: "No sigas, regresa". Mi primer pensamiento fue que alguien me estaba jugando una broma pesada. Tal vez otro tráilero que había visto mi camión detenido. Pero al mirar alrededor no había ningún otro vehículo, y las huellas en el suelo húmedo eran solo las mías. Limpié el parabrisas con la manga de mi camisa, subí rápido al tráiler y arranqué. Quería salir de ahí lo más pronto posible. Mientras manejaba, traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez había sido el viento que movió alguna rama contra el vidrio, o quizás yo mismo había tocado el parabrisas sin darme cuenta, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Las palabras estaban escritas claramente, con letra de persona, no eran marcas casuales. La niebla se volvió tan espesa que decidí detenerme otra vez. Era muy peligroso seguir manejando así, y preferí esperar a que mejorara un poco la visibilidad. Me estacioné en otra área de descanso. Esta vez dejé el motor encendido y las luces prendidas. Saqué mi termo de café y me puse a esperar, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Fueron pasando los minutos y la niebla no mejoraba. De hecho, parecía volverse más espesa. Fue entonces cuando vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Entre la niebla, a unos 20 metros del tráiler, había una figura humana parada completamente inmóvil. Era la silueta de un hombre, pero algo en su postura no se veía normal. Estaba demasiado tieso, como si fuera una estatua. Prendí las luces altas para ver mejor, pero la figura seguía ahí sin moverse. Toqué el claxon varias veces pensando que tal vez era alguien que necesitaba ayuda y no se había dado cuenta de mi presencia, pero no hubo reacción alguna. La silueta permaneció exactamente en la misma posición.
Empecé a sentir un frío extraño que no tenía nada que ver con el clima. Era un frío que venía de adentro, como si algo me estuviera tocando el alma. Decidí bajar del tráiler otra vez para ver qué pasaba. Tomé mi lámpara más potente y caminé hacia la figura, pero con cada paso que daba, ella parecía alejarse de mí, manteniéndose siempre a la misma distancia. Fue cuando me di cuenta de algo terrible. La figura no tenía sombra. Con la luz de mi lámpara iluminando desde diferentes ángulos, cualquier persona normal habría proyectado una sombra. Pero esta silueta no. Era como si fuera hecha de la misma niebla, pero con forma humana. Regresé corriendo al tráiler, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Subí rápido, cerré todas las puertas con seguro y traté de arrancar, pero el motor se había apagado. Intenté encenderlo varias veces, pero no respondía. Era como si el tráiler hubiera decidido no cooperar justo en el momento que más lo necesitaba. Mientras seguía intentando encender el motor, escuché que alguien tocaba la puerta del pasajero. Eran golpes suaves pero constantes, como si alguien estuviera pidiendo permiso para subir. Mi sangre se congeló porque sabía perfectamente que no había nadie más en esa área de descanso, y la figura que había visto seguía ahí afuera, inmóvil entre la niebla. Los golpes continuaron durante varios minutos. Tap, tap, tap. Siempre el mismo ritmo, siempre con la misma suavidad. No me atreví a mirar hacia la ventana del pasajero, porque tenía miedo de lo que podría ver. En lugar de eso, seguí intentando encender el motor, rezando para que arrancara de una vez. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el motor encendió. Sin perder tiempo puse el tráiler en marcha y salí de ahí tan rápido como pude, sin importar la niebla. Prefería arriesgarme a tener un accidente que quedarme un minuto más en ese lugar maldito. Mientras manejaba, todavía podía escuchar los golpes en la puerta, pero ahora venían de diferentes lados del tráiler. Primero del lado del pasajero, después del lado del conductor, luego desde atrás. Era como si algo estuviera caminando alrededor de mi camión mientras yo manejaba, tocando las paredes del remolque. Los golpes siguieron durante varios kilómetros. Cada vez se volvían más insistentes, más fuertes. Ya no eran suaves como al principio. Ahora sonaban como si alguien estuviera desesperado por entrar. Aumenté la velocidad todo lo que me permitía la niebla, pero los sonidos no paraban. Era como si esa cosa, lo que fuera, estuviera pegada al tráiler. Después de un rato, los golpes cesaron de repente. El silencio fue casi peor que el ruido, porque no sabía si eso significaba que se había ido o si estaba planeando algo peor. Seguí manejando en esa niebla espesa, tratando de mantener la calma, cuando empecé a ver luces en el espejo retrovisor. Eran las luces de otro tráiler que venía detrás de mí. Me sentí aliviado porque significaba que no estaba solo en esa carretera maldita. El otro tráiler se acercó bastante, tanto que pude ver que era un Kenworth azul. Pensé que tal vez el conductor también estaba teniendo problemas con la niebla y quería seguirme para sentirse más seguro. Pero después de unos minutos noté algo extraño. El Kenworth azul se mantenía exactamente a la misma distancia detrás de mí, sin importar si yo aceleraba o frenaba. Cuando yo subía una pendiente y bajaba velocidad, él también lo hacía. Cuando llegaba a un tramo plano y aceleraba, él hacía lo mismo. Era como si estuviera copiando cada uno de mis movimientos. Decidí hacer una prueba. En la siguiente curva, frené de golpe y me hice a un lado para dejar que me rebasara. Cualquier trailero normal habría aprovechado para pasar, especialmente con esa niebla, pero el Kenworth también se detuvo y se quedó ahí, esperando a que yo siguiera. Sus luces alumbraban directamente hacia mi tráiler, pero por más que traté, no pude ver quién estaba manejando. El parabrisas se veía completamente negro, como si estuviera pintado por dentro. Volvían a arrancar y él me siguió. Esta vez decidí probar algo diferente. Conocía bien esa carretera y sabía que más adelante había una gasolinera que siempre estaba abierta las 24 horas. Si me metía ahí, podría ver quién era ese conductor y tal vez pedirle al despachador que llamara a la patrulla. De camino si algo no estaba bien. Cuando llegué a la gasolinera puse mi direccional y me metí. Miré por el espejo para ver si el Kenworth azul también entraba, pero en lugar de eso, siguió de largo y desapareció en la niebla. Me quedé un momento confundido, pero decidí que era mejor así. Tal vez solo había sido otro trailero que iba por el mismo camino, y ya no me necesitaba como guía.
Bajé del tráiler para estirar las piernas y comprar un café. El despachador era un señor mayor que había visto muchas veces en esa gasolinera. Se llamaba Don Aurelio y siempre tenía buenas historias que contar sobre la carretera. «Oiga, don Manuel», me dijo cuando me vio entrar, «¿no vio un Kenworth azul que venía detrás de usted?» «Sí, ¿cómo supo?», le pregunté extrañado. «Porque ese tráiler lleva siguiendo a diferentes conductores toda la semana», me respondió con cara seria. «Varios traileros han venido a contarme lo mismo que usted. Un Kenworth azul que los sigue por millas y millas, siempre manteniéndose a la misma distancia. ¿Y sabe quién es el conductor?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Don Aurelio negó con la cabeza. «Ese es el problema. Nadie ha podido verlo. Y hay algo más extraño todavía. Revisé los registros de tráfico de la semana y no hay ningún Kenworth azul registrado que haya pasado por esta carretera en los últimos días». Sentí que se me erizó la piel. «¿Cómo es eso posible?». «Mire, don Manuel, yo llevo 30 años trabajando en esta gasolinera. He visto cosas que no me creería ni aunque se las contara. Esta carretera tiene sus secretos y no todos son buenos. Mi consejo es que salga de aquí rápido y no pare hasta llegar a Mexicali». Compré mi café y regresé al tráiler. Ya no había niebla, lo cual fue un alivio, pero no podía quitarme de la cabeza lo que me había dicho don Aurelio. Arranqué y seguí mi camino, revisando constantemente los espejos para ver si aparecía otra vez el Kenworth azul. Por un rato todo pareció normal. La carretera estaba despejada, podía ver bien, y no había tráfico. Empecé a relajarme y pensé que tal vez lo peor ya había pasado, pero me equivoqué completamente. Cuando llegué a una de las bajadas más pronunciadas de La Rumorosa, mis frenos empezaron a fallar. Al principio pensé que era porque la bajada era muy empinada y los frenos se habían calentado, algo que pasa a veces con cargas pesadas, pero cuando pisé el pedal, casi no había resistencia. El tráiler empezó a ganar velocidad peligrosamente. Intenté usar el freno de motor, pero tampoco respondía bien. El tráiler seguía acelerando por la pendiente y yo empezaba a perder el control. Las curvas de La Rumorosa son muy cerradas, y si no lograba frenar pronto, me iba a salir del camino y caer por el precipicio. Fue entonces cuando apareció otra vez el Kenworth azul. Esta vez no venía detrás de mí, sino que estaba estacionado en una de las curvas, bloqueando parcialmente el carril. Sus luces estaban prendidas y parecía estar esperándome. No tenía opción. Con los frenos fallando y el tráiler fuera de control, me dirigía directamente hacia él. Cerré los ojos y me preparé para el impacto. Pero en el último segundo el Kenworth azul desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Mi tráiler siguió rodando por la pendiente, pero de alguna manera logré controlarlo, usando las guardarrayas para reducir velocidad. Fue una maniobra desesperada y peligrosa, pero funcionó. Finalmente logré detenerme en una zona más plana. Salí temblando del tráiler para revisar los frenos. No podía creer lo que vi. Los frenos estaban perfectamente bien. No había nada roto, nada gastado, nada que explicara por qué habían fallado. Era como si algo invisible hubiera estado interfiriendo con ellos. Mientras revisaba el tráiler, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta esperando ver a alguien. Tal vez otro trailero que se había detenido para ayudarme, pero no había nadie, solo el sonido de pasos sobre la grava, como si una persona invisible estuviera caminando a mi alrededor. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Podía sentir una presencia, como cuando alguien se para muy cerca de ti, pero al voltear no había nada. Entonces escuché una voz muy baja, casi un susurro, que decía: «No deberías estar aquí». El susurro se repitió varias veces, cada vez más claro. «No deberías estar aquí, vete, antes de que sea demasiado tarde». Era una voz de hombre, pero sonaba como si viniera de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Corrí hacia el tráiler y subí lo más rápido que pude. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Arranqué y salí de ahí pisando el acelerador a fondo. Ya no me importaba la velocidad ni los límites. Solo quería llegar a un lugar con más gente, con más luces, donde me sintiera seguro. Pero la carretera parecía haberse vuelto más larga de lo normal. Lugares que conocía bien y que deberían aparecer después de ciertos kilómetros, simplemente no aparecían. Era como si estuviera manejando en círculos, aunque sabía que iba en línea recta. Los señalamientos que veía no correspondían con las distancias que había recorrido. Después de un rato vi luces adelante. Era otro tráiler estacionado en el acotamiento, con las luces intermitentes prendidas.
Pensé que tal vez era alguien que tenía una falla mecánica y necesitaba ayuda. Como buen trailero, decidí detenerme para ver si podía ayudar. Me estacioné detrás del tráiler y bajé con mi lámpara. Era un tráiler blanco, más viejo que el mío, pero se veía en buenas condiciones. Me acerqué a la cabina y toqué la ventana del conductor. ¿Está todo bien, compadre?, grité. No hubo respuesta. Toqué más fuerte y grité otra vez, pero nada. La ventana estaba empañada y no podía ver adentro. Decidí caminar alrededor del tráiler para ver si había algún problema obvio, como una llanta ponchada o algo así. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder de inmediato. En la parte trasera del tráiler, las puertas estaban abiertas de par en par, y adentro había docenas de personas sentadas en completo silencio. Hombres, mujeres, algunos jóvenes, otros mayores, todos vestidos con ropa de diferentes épocas, como si hubieran estado ahí por muchos años. Lo más extraño era que ninguno de ellos se movía, ni siquiera parpadeaban. Estaban sentados mirando hacia adelante, como pasajeros en un autobús, pero sus ojos estaban completamente blancos. No tenían pupilas, solo el blanco de los ojos. Uno de ellos, un hombre con overol de mezclilla, volteó lentamente hacia mí. Su boca se abrió y comenzó a hablar, pero su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Sube, únete a nosotros. Ya no tienes que manejar solo. Aquí estarás en paz. Otros comenzaron a voltear hacia mí, todos con los mismos ojos blancos, todos repitiendo las mismas palabras. Sube, únete a nosotros. Ya no estarás solo. Corrí hacia mi tráiler tan rápido como pude, pero cuando llegué, me di cuenta de que las llaves no estaban en el contacto. Las había dejado ahí cuando bajé. Estaba seguro, pero ahora no estaban. Revisé mis bolsillos desesperadamente, pero no las encontré. Detrás de mí escuché pasos. Los pasajeros del tráiler blanco estaban bajando, caminando hacia mí muy lentamente. Sus movimientos eran raros, como si no estuvieran acostumbrados a caminar. Se tambaleaban un poco, pero seguían avanzando. Las llaves están aquí, dijo una voz de mujer a mis espaldas. Me di la vuelta y vi a una señora mayor, vestida con un vestido floreado de los años 50. Tenía mis llaves en la mano, pero sus ojos también estaban completamente blancos. Solo tienes que venir con nosotros, siguió diciendo. Aquí ya no hay prisa, no hay entregas que hacer, no hay jefes que te griten, solo paz y tranquilidad. Los demás se habían formado en un círculo alrededor de mí. Todos seguían repitiendo las mismas palabras sobre unirse a ellos, sobre la paz y la tranquilidad, pero había algo en sus voces que no sonaba para nada pacífico. Sonaba como una trampa. ¿Quiénes son ustedes?, logré preguntarles. Somos como tú, respondió un hombre joven con camisa de trailero. Éramos como tú. Manejábamos por esta carretera noche tras noche, hasta que un día decidimos descansar. Ahora descansamos para siempre. ¿Están vivos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estamos en paz, respondieron todos al mismo tiempo. Y tú también puedes estarlo. Solo tienes que subir al tráiler. Es muy fácil. Empezaron a acercarse más. Podía ver que sus caras estaban muy pálidas, como si no hubieran visto el sol en mucho tiempo. Algunas tenían marcas extrañas, como si hubieran estado en un accidente. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. Estos no eran fantasmas ordinarios. Eran traileros que habían perdido la vida en la Rumorosa a lo largo de los años, pero por alguna razón no habían encontrado el descanso. Estaban atrapados aquí, tratando de convencer a otros conductores de que se les unieran. No, les dije firmemente. No voy a ir con ustedes. Tengo una familia esperándome en casa. La familia se olvida, dijo la señora mayor. Pero nosotros somos para siempre. Nunca estarás solo aquí. Se acercaron más y más. Podía sentir un frío terrible que venía de ellos, como si fuera el frío de la tumba. Cerré los ojos y empecé a rezar pidiendo protección, pidiendo que me ayudaran a salir de esa situación. Cuando abrí los ojos, todos habían desaparecido. El tráiler blanco ya no estaba. Solo quedaba yo, parado en medio de la carretera con mis llaves en la mano. No recordaba cuándo las había recuperado, pero ahí estaban. Corrí hacia mi tráiler y arranqué inmediatamente. Esta vez no miré atrás, no me detuve por nada. Solo quería llegar a Mexicali lo más pronto posible y olvidarme de todo lo que había pasado. Pero la carretera aún tenía una sorpresa más para mí. En la última curva antes de llegar a terreno plano, vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era mi propio tráiler, exactamente igual al mío, estacionado en el acotamiento.
Bajé la velocidad y me acerqué. Efectivamente, era idéntico. Mismo color, mismo modelo. Hasta tenía las mismas calcomanías que yo había pegado en el parabrisas. Pero lo más extraño era que podía ver a alguien en la cabina del conductor. Era yo mismo. Estaba sentado al volante, con la misma ropa que llevaba puesta, mirando hacia adelante con expresión de terror. Pero sus ojos, mis ojos, estaban completamente blancos. El otro yo volteó lentamente hacia mí. Era como mirarme en un espejo, pero un espejo maldito. Tenía mi cara, mi barba, hasta la cicatriz pequeña que tengo en la frente, desde que era niño. Pero esos ojos blancos me miraban con una expresión que nunca había visto en mi propia cara. Era una mezcla de tristeza profunda y una paz terrible. «Ya es hora», me dijo con mi propia voz. «Ya es hora de descansar». «¿Qué quieres decir?», le grité desde mi tráiler, aunque sabía que no debería estar hablando con esa cosa. «Llevas muchos años manejando por estas carreteras. Muchas noches sin dormir, mucha soledad, mucho cansancio. ¿No te gustaría descansar para siempre?» «No, tengo una familia. Tengo responsabilidades. La familia se olvida», repitió las mismas palabras que había dicho la señora mayor. «Pero aquí en La Rumorosa puedes descansar eternamente, sin preocupaciones, sin dolores de espalda, sin la presión de llegar a tiempo con las entregas». El otro yo se bajó del tráiler. Caminaba exactamente como yo, con la misma cojera leve que tengo desde que me lastimé la rodilla hace años. Era perfecto en todos los detalles excepto por esos ojos espantosos. «Mira a tu alrededor», me dijo señalando hacia la carretera. «¿Qué ves?». Miré hacia donde señalaba y mi sangre se heló. La carretera estaba llena de trailers. Docenas de ellos, todos estacionados en el acotamiento, todos con sus luces prendidas, y en cada uno podía ver a un conductor sentado al volante, todos con los ojos blancos, todos mirando hacia adelante con la misma expresión de paz terrible. «Somos una hermandad», siguió diciendo el otro yo. «Todos los traileros que han decidido descansar aquí. Ya no hay prisas, ya no hay jefes enojados, ya no hay tráfico, solo paz. ¿Y si no quiero quedarme? Entonces seguirás manejando para siempre, noche tras noche, carga tras carga, hasta que tu cuerpo no pueda más, hasta que un día tengas un accidente en una de estas curvas y termines aquí de todas formas, pero mucho más cansado». Me mostró algo que me hizo temblar. En su mano tenía una foto de mi familia, mi esposa María, mis 2 hijos, mi nieta pequeña. Pero en la foto todos estaban llorando, vestidos de negro, como si estuvieran en un funeral. «Esto es lo que les espera si sigues manejando», me dijo. Preocupación constante. Noches sin dormir preguntándose si vas a llegar bien a casa. ¿No sería mejor que descansaras aquí y les ahorraras todo ese sufrimiento? Por un momento sus palabras tuvieron sentido. Estaba cansado, muy cansado. Llevaba tantos años manejando, tantas noches lejos de casa, tanto estrés por llegar a tiempo con las entregas. La idea de descansar para siempre sonaba casi tentadora, pero entonces pensé en la sonrisa de mi nieta cuando llegaba a casa con regalitos. Pensé en los abrazos de mi esposa, en las cenas familiares de los domingos, en todas las cosas buenas que tenía esperándome en casa. «No», le dije firmemente. «No voy a quedarme. Mi familia me necesita vivo, no descansando para siempre en esta carretera maldita». «Es tu decisión», respondió el otro yo, pero ahora su voz sonaba diferente, más amenazante. «Pero no va a ser fácil salir de aquí. La Rumorosa no deja ir a sus visitantes tan fácilmente». Arranqué mi tráiler y aceleré, tratando de alejarme de esa versión horrible de mí mismo. Pero cada vez que miraba los espejos, ahí estaba, corriendo detrás de mi tráiler a la misma velocidad, sin cansarse nunca. «No puedes escapar», gritaba. «Tarde o temprano tendrás que parar, y cuando lo hagas estaremos esperándote». Manejé más rápido de lo que nunca había manejado en mi vida. Las curvas de La Rumorosa pasaban como manchas borrosas. Sabía que era peligroso, pero tenía que salir de ahí. Tenía que llegar a territorio conocido, a un lugar donde esas cosas no pudieran seguirme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de Mexicali a lo lejos. Nunca había estado tan feliz de ver una ciudad. Cuando llegué a los primeros semáforos, miré por el espejo retrovisor y ya no había nada. El otro yo había desaparecido. Junto con todos los trailers fantasma, me dirigí directo a la terminal de carga, donde tenía que entregar los electrodomésticos. Eran las 5 de la mañana cuando llegué. Mi supervisor me preguntó por qué llegaba tan temprano, y yo le dije que había tenido buen tiempo en la carretera. No le conté lo que había pasado.
¿Quién me iba a creer? Entregué la carga, llené los papeles y me dirigí a casa. Todo el camino de regreso a Guadalajara no pude quitarme de la cabeza lo que había vivido. Cuando llegué a casa abracé a mi esposa más fuerte que nunca. Mis hijos me preguntaron por qué estaba tan cariñoso, y yo les dije que solo los había extrañado mucho. Esa noche, después de cenar, le conté todo a María. Ella me escuchó sin interrumpir. Y al final, me dijo que tal vez era hora de considerar un trabajo que no me obligara a estar tantas noches fuera de casa. Al día siguiente fui a la oficina y pedí que me cambiaran a rutas más cortas, que no incluyeran La Rumorosa. Mi jefe me preguntó por qué, y yo le dije que había tenido algunos problemas con el tráiler en esa carretera. Han pasado varios meses desde entonces. Todavía manejo tráiler, pero ahora solo hago viajes de día y rutas que me permiten regresar a casa cada noche. Mi familia está más contenta y yo duermo mucho mejor. Pero a veces, cuando escucho a otros traileros hablando de La Rumorosa, me acerco y les doy un consejo. Si alguna vez ven algo extraño en esa carretera, no se detengan, no hablen con nadie que no se vea normal y, sobre todo, no acepten invitaciones a descansar para siempre. La mayoría se ríe y piensa que estoy exagerando, pero algunos, los más experimentados, me miran con seriedad y asienten con la cabeza. Ellos saben que hay carreteras en este país que guardan secretos muy oscuros. Hace una semana, don Aurelio de la gasolinera me llamó por teléfono. Me dijo que había tenido que cerrar temporalmente porque varios traileros se habían quejado de cosas extrañas en la carretera. El Kenworth azul seguía apareciendo, y ahora también reportaban un tráiler blanco lleno de pasajeros silenciosos. Pero hay algo más, me dijo. Algunos traileros me han contado que han visto un tráiler como el suyo, estacionado en las curvas con alguien que se parece mucho a usted en la cabina. Se me heló la sangre. Aunque había logrado escapar de La Rumorosa, una parte de mí se había quedado ahí para siempre. Una parte que seguía tratando de convencer a otros conductores de que se unieran a esa hermandad terrible. Por eso les cuento esta historia. No para asustarlos, sino para advertirles. Si alguna vez tienen que manejar por La Rumorosa de noche, manténganse alerta. Y si ven a alguien que se parece a mí, tratando de convencerlos de que descansen para siempre, no le hagan caso. Porque aunque logré salir de ahí, sé que La Rumorosa nunca me va a dejar ir completamente. Una parte de mí sigue ahí, esperando en esas curvas peligrosas, y probablemente va a estar ahí para siempre. Esta es la historia que mi cuñado Roberto me contó esa noche de diciembre. Hasta el día de hoy, cuando menciono La Rumorosa, él cambia de tema inmediatamente, y aunque han pasado años, a veces lo veo mirando por la ventana en las noches, como si estuviera esperando ver las luces de un tráiler fantasma acercándose a la casa.